Hay una pregunta que la humanidad ha evitado responder con honestidad durante milenios, una pregunta tan antigua como la conciencia misma, tan incómoda que ha sido enterrada bajo capas de dogma, ritual y control institucional. No se trata de si Dios existe, se trata de algo mucho más perturbador. ¿Qué somos realmente? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿por qué nos han ocultado la verdad sobre nuestro propio origen? Durante décadas, un hombre ha dedicado su vida a desenterrar respuestas que nadie quería que encontrara. Su nombre es J. Benítez, periodista, investigador y uno de los exploradores más valientes de los misterios bíblicos y antropológicos que la religión organizada prefiere mantener en silencio. Lo que él descubrió no es una teoría alternativa, es una revelación que cuestiona todo lo que te enseñaron sobre el Génesis, sobre Adán y Eva, sobre la creación misma. Y lo más inquietante es que las pruebas no están escondidas en textos apócrifos perdidos, están en la Biblia, en los mismos versículos que has leído toda tu vida, pero nadie te enseñó a leerlos de verdad, porque cuando abres el libro del Génesis, sin el filtro del dogma, cuando examinas las palabras en hebreo original, cuando conectas los vacíos que la narrativa oficial ignora deliberadamente, lo que encuentras no es un relato poético, es una crónica, un testimonio histórico de algo que realmente ocurrió. Y lo que ocurrió no fue lo que te dijeron. Verás, el Génesis no habla de una sola creación, habla de dos, y entre ellas hay un abismo de tiempo, de intención y de consecuencias que todavía estamos viviendo. La primera creación ocurrió mucho antes de Adán, y no fue realizada por un Dios en singular, fue realizada por Elohim, una palabra en plural, plural, no metafórico, literal, y aquí empieza lo que te han ocultado. Porque si Elohim es plural, entonces ¿quiénes eran? ¿Por qué el texto hebreo utiliza verbos en plural cuando se refiere a ellos? ¿Por qué dicen hagamos al hombre a nuestra imagen? Y más importante aún, ¿qué le pasó a esa primera humanidad? ¿Por qué fue necesaria una segunda creación, esta vez protagonizada por Yahvé, un ser diferente, con un nombre diferente, con un método diferente? Benítez no es el primero en hacer estas preguntas, pero sí es uno de los pocos que ha tenido el valor de seguirlas hasta sus últimas consecuencias, ignorando amenazas teológicas, rechazos académicos y el desprecio de quienes prefieren la comodidad de la fe ciega. Y lo que encontró es esto: el ser humano no es el resultado de un acto divino aislado, es el producto de una intervención genética, de una manipulación biológica realizada por seres que vinieron de fuera, seres que los textos antiguos llaman dioses, ángeles, vigilantes, hijos del cielo, pero que, si los miras sin miedo, son algo completamente distinto. Esta no es una historia sobre extraterrestres en el sentido hollywoodense, es una historia sobre tu ADN, sobre tu linaje, sobre por qué eres capaz de amar, de crear, de cuestionar a Dios mismo, porque en ti hay algo que no debería estar ahí, algo que no proviene de la tierra, algo que fue sembrado intencionalmente, y la religión lo sabe, siempre lo ha sabido, por eso ha protegido ciertos textos, por eso ha condenado otros, por eso ha construido un muro entre tú y la verdad sobre tu propia naturaleza. Pero ese muro está agrietándose, y del otro lado hay una realidad que cambia todo. En el principio, dice el Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, pero inmediatamente después algo extraño sucede. El texto dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, tohu va bohu, caos y vacío. ¿Por qué? Si Dios acaba de crearla, ¿cómo es que ya está en caos? ¿Qué sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2? Benítez señala algo que los teólogos prefieren ignorar. Hay una brecha temporal enorme entre esos dos versículos, una brecha de millones de años. Y durante ese tiempo algo ocurrió, algo catastrófico, algo que destruyó una creación anterior. Los textos hebreos usan una palabra clave, Hayá. Muchas traducciones dicen la tierra estaba, pero Haya también significa llegó a ser. La tierra no estaba en caos desde el principio, llegó a estarlo, fue transformada en ruina, y eso significa que hubo un antes, una tierra habitada, una civilización, una caída. Este no es un detalle menor. Es la clave para entender todo lo que sigue. Porque si hubo una creación anterior, una que fracasó o fue destruida, entonces Adán no es el primer hombre, es el primer hombre de esta era, de esta iteración, y eso significa que hubo otros antes que él, otros que caminaron por esta tierra,
otros que conocieron a los Elohim, otros cuyo rastro todavía está aquí, enterrado bajo capas de mito y silencio. Y aquí es donde el relato de J. J. Benítez se vuelve escalofriante, porque cuando lees el Génesis en hebreo, cuando analizas la estructura gramatical, te das cuenta de algo perturbador. El capítulo 1 y el capítulo 2 no están hablando del mismo evento, no son dos versiones poéticas de la misma historia, son dos creaciones distintas. En el capítulo 1, Elohim crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Macho y hembra los creó. Plural, igualdad, simultaneidad. Y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No hay prohibición, no hay jardín cerrado, no hay árbol prohibido, solo una orden, expandirse. Pero en el capítulo 2 todo cambia. Ahora es Yahvé quien actúa, no Elohim. Yahvé, un nombre completamente diferente. Y este Yahvé forma al hombre del polvo, lo coloca en un jardín, crea a la mujer después, como una adición tardía, y establece una regla férrea: no comerás del árbol del conocimiento. ¿Ves la diferencia? En la primera creación, el ser humano es libre. En la segunda, es controlado. En la primera, el conocimiento no es un problema. En la segunda, es un pecado. En la primera, el hombre y la mujer son creados en igualdad. En la segunda, la mujer es una ocurrencia posterior, creada para servir al hombre. Estas no son contradicciones accidentales, son dos relatos de dos experimentos diferentes. Y lo que Benítez propone, basándose en años de investigación bíblica, lingüística y arqueológica, es que el primer hombre, el del capítulo 1, fue un ser superior, un humano conectado con los Elohim, un humano con capacidades que hoy llamaríamos sobrehumanas. Pero algo salió mal. Ese primer ser humano alcanzó un nivel de conciencia, de poder, de autonomía que incomodó a alguien. Y fue necesario empezar de nuevo, esta vez con restricciones, esta vez con olvido programado, esta vez con un diseño que impidiera que el ser humano recordara quién era realmente. Y así nació Adán, no como el primero, sino como el primero de los olvidados. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Cuando Yahvé coloca a Adán en el jardín del Edén, le dice algo muy específico: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? La respuesta oficial es que Dios estaba probando la obediencia del hombre. Pero esa respuesta no tiene sentido, porque si Dios es omnisciente, ya sabía que Adán iba a desobedecer. Entonces, ¿para qué la prueba? A menos que no fuera una prueba, a menos que fuera una advertencia, o más bien una restricción genética. Benítez va más allá. Él propone que el árbol del conocimiento no era un árbol literal, era un símbolo, un código, una metáfora para algo mucho más concreto: la activación del ADN, el despertar de capacidades latentes, el acceso a información que había sido bloqueada intencionalmente en el diseño de Adán, porque Adán fue creado de manera diferente, no por la palabra, como en el primer capítulo, sino del polvo, de la materia, con las manos. Yahvé lo formó, dice el texto, lo moldeó y después sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese aliento? En hebreo la palabra es neshama, no es solo aire, es espíritu, es información, es código, es lo que convierte al barro en un ser consciente. Y aquí está la revelación. Adán no fue creado desde cero, fue modificado. Su cuerpo ya existía. Era el cuerpo del Homo sapiens que había evolucionado naturalmente durante millones de años. Pero le faltaba algo, le faltaba la chispa. Y esa chispa fue introducida deliberadamente, desde fuera. ¿Por quién? Por los Elohim, por Yahvé, por los hijos de Dios que, según el capítulo 6 del Génesis, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, seres que podían cruzarse biológicamente con los humanos, lo que significa que eran compatibles genéticamente, lo que significa que compartían ADN, lo que significa que eran de carne y hueso, no ángeles etéreos, no espíritus invisibles, seres físicos, seres tecnológicamente avanzados, seres que vinieron de otro lugar y dejaron su marca en nosotros. Porque tú y yo, cada célula de nuestro cuerpo, llevamos en el ADN un misterio que la ciencia moderna todavía no puede explicar completamente. Llevamos secuencias genéticas que no tienen equivalente en ninguna otra especie del planeta. Llevamos genes que parecen haber sido insertados, no evolucionados.
Llevamos en nuestro código biológico la firma de una intervención, y la Biblia lo sabía. Por eso el árbol del conocimiento era prohibido, porque comer de él significaba recordar, significaba despertar, significaba reconectar con esa parte de ti que no es de aquí, esa parte que te hace diferente a cualquier otro animal en la tierra, esa parte que te permite preguntarte quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas, esa parte que te hace imagen de los Elohim. Pero la historia no termina en el jardín. De hecho, apenas comienza ahí. Porque después de que Adán y Eva comen del árbol, después de que sus ojos son abiertos, después de que se dan cuenta de que están desnudos, algo revelador sucede. Yahvé dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como uno de nosotros, plural. Otra vez. ¿Quiénes son nosotros? Si Yahvé fuera el único Dios, ¿con quién está hablando? La respuesta es incómoda. Está hablando con otros Elohim, con sus pares, con los que tomaron la decisión de crear, o más bien modificar al ser humano. Y ahora tienen un problema. El experimento ha salido demasiado bien. Adán ha despertado, ha accedido al conocimiento, y si ahora come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Entonces Yahvé lo expulsa del jardín y coloca querubines con espadas de fuego para proteger el árbol de la vida. ¿Protegerlo de quién? De Adán, del ser humano, de ti. Porque si tú tuvieras acceso a ese árbol, a ese conocimiento, a esa tecnología, serías igual que ellos. Y eso no podía permitirse. Este es el núcleo del mensaje que J. J. Benítez ha estado intentando transmitir durante años. Tú no eres un accidente cósmico, no eres el resultado del azar, pero tampoco eres el siervo obediente de un Dios celoso. Eres el resultado de una manipulación genética, de un experimento, de un diseño intencional con un propósito que todavía no comprendes del todo. Y la religión institucional ha hecho todo lo posible para que no lo descubras, porque si lo descubres, si realmente entiendes lo que significa ser creado a imagen de Elohim, entonces dejas de ser controlable, dejas de necesitar intermediarios, dejas de temer al infierno, dejas de obedecer ciegamente y empiezas a recordar. Hay un texto antiguo, suprimido durante siglos por la Iglesia, que arroja luz sobre todo esto. Se llama el Libro de Enoc. No está en tu Biblia. Fue eliminado, censurado, condenado, pero sobrevivió. Y en él, Enoc describe con detalles inquietantes cómo los vigilantes, los ángeles caídos, descendieron a la tierra en el monte Hermón, 200 de ellos, y tomaron mujeres humanas, y les enseñaron secretos, secretos sobre metalurgia, agricultura, astronomía, medicina, magia, escritura, y engendraron hijos, los nefilim, gigantes, híbridos, seres que no deberían existir. ¿Por qué fue eliminado este libro? Porque describe con demasiada claridad algo que la teología oficial no puede permitirse aceptar, que los ángeles no eran seres espirituales, eran físicos, tenían cuerpos, podían reproducirse, podían enseñar tecnología, y su intervención en la Tierra no fue un acto de rebelión mística, fue una misión, un programa, un experimento genético a gran escala, y nosotros somos el resultado. Benítez no está solo en esta conclusión. Investigadores de todo el mundo, desde teólogos renegados hasta genetistas, han comenzado a notar las mismas anomalías. El ADN humano contiene lo que se llama ADN basura, secuencias que no codifican proteínas y cuya función es desconocida. Pero estudios recientes han demostrado que ese ADN basura no es basura en absoluto. Contiene información, instrucciones, código dormido. ¿Código para qué? Nadie lo sabe con certeza, pero hay quienes proponen que ese código es un remanente de nuestra verdadera herencia, de lo que fuimos antes de ser limitados, de lo que podríamos volver a ser si ese código fuera reactivado. Y eso es exactamente lo que el árbol del conocimiento representaba, la reactivación. Pero hay más. En el capítulo 6 del Génesis, justo antes del diluvio, Dios dice algo devastador: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano, tal como fue diseñado, tiene fecha de caducidad, fue creado con una limitación temporal incorporada. Antes del diluvio, los patriarcas vivían cientos de años. Matusalén, 969 años. Noé, 950. Adán, 930. Después del diluvio, la esperanza de vida cae drásticamente. Dios dice:
serán sus días 120 años. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Benítez propone que el diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio, una reprogramación, un evento diseñado para eliminar la contaminación genética de los nefilim y restablecer un linaje humano puro, pero también fue una oportunidad para ajustar el código, para acortar la vida, para debilitar al ser humano, para asegurarse de que nunca más alcanzara el nivel de conciencia que tenía antes, y funcionó. Durante milenios, la humanidad ha estado operando con una fracción de su potencial real. Usamos, dicen, solo el 10% de nuestro cerebro. Esa estadística es un mito, pero la metáfora es perfecta, porque espiritualmente, genéticamente, conscientemente, estamos funcionando con limitadores activados, y la religión ha sido el guardián de esos limitadores. No porque sea malvada, sino porque fue diseñada para eso, fue estructurada para mantenerte enfocado en la salvación externa, en el pecado, en la culpa, en la obediencia, para que nunca mires hacia adentro, para que nunca te preguntes, ¿y si no necesito ser salvado? ¿Y si nunca caí? ¿Y si la caída fue en realidad un despertar? Porque eso es lo que realmente ocurrió en el jardín. Adán y Eva no pecaron, despertaron, y fueron castigados por ello. Ahora bien, todo esto plantea una pregunta inevitable. ¿Quién es Yahvé realmente? Porque si los Elohim son un grupo, un colectivo, ¿quién es este Yahvé que aparece en el capítulo 2 y que actúa de manera tan diferente? Benítez propone algo radical. Yahvé no es el Dios supremo, es uno de los Elohim, un miembro del grupo, posiblemente el encargado de este sector del experimento, y su comportamiento en el Antiguo Testamento confirma esto. Es celoso, se enoja, se arrepiente, hace pactos, cambia de opinión, destruye ciudades, exige sacrificios. Esto no es el comportamiento de un Dios infinito, omnisciente y perfecto. Es el comportamiento de un ser poderoso, sí, pero limitado, un ser con agenda, con emociones, con preferencias, y su objetivo con la humanidad no era la comunión espiritual, era el control, la obediencia, la sumisión. Pero dentro de ese plan había algo que no pudieron eliminar del todo, tu esencia, esa chispa de los Elohim que fue plantada en ti, esa parte que no puede ser controlada, esa parte que sigue preguntándose, buscando, desafiando, esa parte es tu divinidad, no porque seas Dios, sino porque llevas en ti el ADN de los que te crearon, y ellos, quienes quiera que sean, no son dioses en el sentido religioso, son seres avanzados, tal vez de otras dimensiones, tal vez de otras galaxias, tal vez de otros tiempos, pero son reales y su herencia está en ti, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque si entiendes esto, si realmente asimilas lo que significa, entonces toda tu relación con la espiritualidad cambia. Ya no se trata de obedecer a un Dios externo, se trata de reconocer al Dios interno, no como blasfemia, sino como verdad biológica y espiritual. Jesús lo dijo, vosotros sois dioses. Juan 10:34, citando el Salmo 82. No lo dijo metafóricamente, lo dijo literalmente, porque él sabía, él entendía, él era uno de los que recordaba, y por eso fue crucificado, porque el mensaje de Jesús no era sígueme a mí, era sé como yo, no era adórame, era despierta, no era obedece la ley, era la ley está dentro de ti. Pero ese mensaje era demasiado peligroso, así que fue diluido, institucionalizado, convertido en religión, en ritual, en control, y la verdad sobre tu origen fue enterrada bajo 2000 años de dogma, pero J. J. Benítez la desenterró, y no está solo. Cada vez más personas están comenzando a verlo, a sentirlo, a recordarlo, porque el despertar no es algo que puedas detener, es parte del diseño, es parte del código, es parte de lo que significa ser humano, y la religión ya no puede ocultarlo. Ahora bien, esto nos lleva a un territorio aún más profundo, porque si todo lo anterior es cierto, si realmente fuimos diseñados por los Elohim, si realmente llevamos su ADN, entonces ¿cuál es el propósito? ¿Por qué nos crearon? ¿Qué esperan de nosotros? La respuesta no está en la Biblia, o al menos no de manera explícita, pero está en los textos sumerios, en las tablillas de arcilla que preceden al Génesis por miles de años, y que cuentan la misma historia pero sin el filtro religioso. Según los sumerios, los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron, crearon al ser humano para que trabajara en las minas, para extraer oro, para servir. Suena decepcionante, ¿verdad? Después de todo este viaje espiritual, resulta que fuimos creados como mano de obra esclava, pero espera,
Porque hay algo más. Los sumerios también dicen que algunos de los Anunnaki se rebelaron, que vieron en el ser humano algo más que un esclavo, que vieron potencial, conciencia, belleza, y decidieron elevarlo, darle conocimiento, darle libre albedrío, darle la oportunidad de evolucionar más allá de su programación original. Y eso es exactamente lo que describe el Génesis. Los Elohim crean, Yahvé controla, pero la serpiente libera. ¿Quién es la serpiente? La religión te dice que es Satanás, el enemigo de Dios, el mal encarnado. Pero si lees el texto sin prejuicios, la serpiente es el único que le dice la verdad a Eva. Le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tenía razón, comieron, y no murieron, y sus ojos fueron abiertos, y se volvieron como Elohim. Entonces, ¿quién miente en esa historia? ¿La serpiente o Yahvé? Benítez propone que la serpiente representa a la facción de los Elohim que quería que la humanidad despertara, que evolucionara, que recordara, y que el pecado original no fue desobediencia, fue iluminación, y por eso hemos sido castigados, no por Dios, sino por aquellos que nos quieren dormidos. Esto cambia todo, porque si la serpiente es el héroe, si el conocimiento es libertad, si despertar es el verdadero camino, entonces toda la estructura moral de la religión occidental se invierte. El pecado ya no es cuestionar, es obedecer sin pensar. El infierno ya no es un lugar de castigo, es el estado de ignorancia. La salvación ya no viene de fuera, viene de dentro. Y Dios no es un juez distante en el cielo, es la conciencia que habita en cada célula de tu cuerpo. Pero aquí viene la parte más importante de todo esto, la parte que afecta tu vida hoy, ahora, en este momento, porque no se trata solo de historia antigua, no se trata solo de teorías sobre el origen, se trata de tu identidad, de tu propósito, de tu poder. Si aceptas que eres el resultado de una manipulación genética diseñada para limitarte, pero que también llevas en ti la semilla de los creadores, entonces tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir viviendo como un esclavo o vas a despertar como un dios? No en el sentido arrogante, sino en el sentido de asumir tu responsabilidad creadora, de reconocer que tienes en ti la capacidad de transformar tu realidad, de conectar con dimensiones más elevadas de conciencia, de recordar quién eras antes de olvidar, y eso no requiere rituales, no requiere templos, no requiere permiso de ninguna institución, requiere silencio, requiere introspección, requiere valentía para mirar dentro de ti y reconocer la luz que siempre estuvo ahí. J. Benítez ha dedicado su vida a investigar estos misterios. Ha viajado a los lugares donde ocurrieron estos eventos. Ha hablado con testigos modernos de fenómenos que no pueden explicarse con la ciencia convencional. Ha analizado los textos antiguos con la mente de un periodista y el corazón de un buscador. Y su conclusión es clara: no estamos solos, nunca lo hemos estado. Y nuestra historia no comenzó en este planeta. Pero la pregunta más importante no es de dónde venimos, es hacia dónde vamos. Porque el experimento no ha terminado, la evolución continúa, y tú eres parte de ella. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que generas, cada emoción que sientes, está contribuyendo a la siguiente fase de la conciencia humana, y hay señales de que esa fase está acelerándose. Cada vez más personas están despertando, están cuestionando, están recordando, están sintiendo que hay algo más, algo que no pueden nombrar pero que reconocen como familiar, como antiguo, como verdadero, y las instituciones que controlaban el conocimiento están perdiendo poder, porque la información ya no puede ser contenida, la verdad ya no puede ser monopolizada, y lo que va a emerger en los próximos años, en las próximas décadas, es una humanidad completamente nueva, una que recuerda su origen, una que reconoce su divinidad, una que ya no necesita salvadores externos, porque entiende que siempre fue su propio Salvador. Ahora bien, hay algo que debemos abordar con honestidad, y es el miedo, porque todo esto, si es verdad, da miedo, porque significa que todo lo que te enseñaron era mentira, o al menos una verdad a medias, y aceptar eso requiere soltar certezas, soltar identidad, soltar la comodidad de tener respuestas fáciles. Pero la verdad nunca prometió ser cómoda, prometió ser liberadora, y lo es.
porque una vez que ves la jaula puedes salir de ella. Una vez que entiendes el juego puedes dejar de jugarlo. Una vez que reconoces la manipulación puedes elegir tu propia narrativa. Y tu narrativa no tiene que incluir a un Dios celoso que te exige adoración, no tiene que incluir el miedo al castigo eterno, no tiene que incluir la culpa por ser humano. Tu narrativa puede ser mucho más hermosa, puede incluir la maravilla de ser parte de un experimento cósmico, la gratitud de llevar en ti la herencia de los creadores, la responsabilidad de continuar la evolución de la conciencia y el amor, porque si todos llevamos el mismo ADN, si todos somos parte de la misma creación, si todos somos chispas de los Elohim, entonces todos somos hermanos, no en sentido figurado, sino literal, genético, espiritual, y eso cambia cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con la tierra, cómo te relacionas contigo mismo, porque ya no eres un pecador buscando redención, eres un Dios recordando su origen, y aquí es donde la investigación de Benítez se conecta con algo aún más profundo, con la física cuántica, con la neurociencia, con la conciencia misma. Porque resulta que la ciencia moderna está comenzando a validar lo que los textos antiguos siempre dijeron, que la conciencia no es un producto del cerebro, es un campo, una frecuencia, una dimensión a la que el cerebro se sintoniza, y tu ADN es la antena. Ese ADN basura del que hablamos antes, esas secuencias no codificantes, están empezando a ser entendidas como receptores, como interfaces, como puertas a niveles de realidad que normalmente no percibimos. Y cuando esas puertas se abren, cuando ese ADN se activa, experimentas lo que las tradiciones espirituales llaman iluminación, despertar, samadhi, nirvana, no como un estado místico inalcanzable, sino como tu estado natural, el que te fue robado, el que estás destinado a recuperar. Y el camino para recuperarlo no es a través de la obediencia religiosa, es a través del autoconocimiento, de la meditación, de la conexión con la naturaleza, de la expansión de la conciencia, del amor incondicional. Porque esas cosas activan tu ADN. Literalmente, hay estudios que muestran cómo las emociones positivas, la gratitud, la compasión, cambian la expresión genética, encienden genes que estaban apagados y apagan genes que estaban causando daño. Tú tienes el poder de reprogramarte. Y eso no es autoayuda barata, es ciencia, es espiritualidad, es tu verdadero legado. Pero la verdad va aún más lejos, porque si los Elohim te crearon, ¿quién creó a los Elohim? Y si ellos vinieron de otro lugar, ¿qué hay en ese lugar? Y si ellos tienen una agenda con la humanidad, ¿cuándo se completará? Estas son preguntas que ni siquiera Benítez puede responder completamente, porque hay niveles de misterio que tal vez nunca comprendamos del todo, pero eso no significa que debamos dejar de buscar, porque la búsqueda misma es parte del despertar. La pregunta misma es parte de la evolución. Y tal vez, solo tal vez, el propósito de todo esto no es que encuentres todas las respuestas, sino que te conviertas en la respuesta, que encarnes la verdad que estás buscando, que vivas como el ser divino que realmente eres, que transformes tu realidad desde la conciencia de tu origen. Y cuando suficientes humanos hagan eso, cuando suficientes personas despierten, entonces algo va a cambiar. No solo en ti, no solo en tu familia, sino en toda la especie, en toda la tierra, en toda la red de conciencia que conecta a todos los seres vivos. Y tal vez, solo tal vez, los Elohim estarán observando y sonriendo, porque finalmente, después de miles de años, su experimento habrá tenido éxito, no porque nos volvimos obedientes, sino porque nos volvimos conscientes. Ahora hablemos del presente, porque todo esto no es solo filosofía abstracta, tiene implicaciones muy concretas para tu vida. Si aceptas que fuiste diseñado con limitadores, que tu ADN fue manipulado para mantenerte dormido, que tu esperanza de vida fue acortada, que tu capacidad mental fue reducida, entonces también puedes aceptar que esos limitadores pueden ser removidos, no de la noche a la mañana, no con una pastilla mágica, pero sí, gradualmente, a través de prácticas conscientes, meditación profunda, respiración consciente, alimentación viva, conexión con la naturaleza, ayuno intermitente, exposición al sol, sonidos específicos, frecuencias, mantras, geometría sagrada. Todas estas cosas que la espiritualidad antigua ha enseñado durante milenios están siendo validadas por la ciencia como métodos para activar regiones dormidas del cerebro, para sincronizar los hemisferios,
para aumentar la producción de DMT endógena, para acceder a estados de conciencia expandida. Y cuando accedes a esos estados, empiezas a recordar, no con la mente, con el cuerpo, con cada célula, empiezas a sentir que esta realidad que te han vendido como la única, es solo una de muchas, y que tú puedes moverte entre ellas. Eso es lo que los chamanes siempre han hecho, eso es lo que los místicos siempre han experimentado, eso es lo que los profetas siempre han visto, y no porque sean especiales, sino porque se atrevieron a ir más allá de la programación. Hay un pasaje en el libro de Juan que siempre me ha parecido revelador. Jesús dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, mayores, no iguales, mayores. ¿Qué significa eso? Significa que el potencial humano no tiene techo. Significa que lo que Jesús hizo, sanar, manifestar, transmutar, resucitar, no eran milagros en el sentido de romper las leyes naturales, eran demostraciones de las leyes superiores, de las capacidades latentes en el ADN humano completamente activado. Y Él no vino a ser adorado. Vino a mostrarte el camino, a decirte, tú también puedes. Pero la Iglesia no quiere que sepas eso, porque si lo supieras, ya no necesitarías a la Iglesia, ya no necesitarías sacerdotes, ya no necesitarías rituales, porque te convertirías en tu propio templo, y tu cuerpo, tu conciencia, tu ADN se convertiría en el altar donde lo divino y lo humano se encuentran. Y ese siempre fue el plan. J. Benítez, en su serie Caballo de Troya, noveló lo que él cree que realmente pasó durante la vida de Jesús, y aunque es ficción, está basada en años de investigación teológica, histórica y, según él, en fuentes que no puede revelar. Y en esa serie Jesús no es el Hijo único de Dios, es un ser avanzado, un humano que recordó completamente quién era, que activó todo su potencial, que se conectó con los Elohim de manera consciente y que vino a enseñar a otros a hacer lo mismo. Pero su mensaje fue tan peligroso que tuvo que ser silenciado, no solo con la crucifixión, sino con siglos de distorsión teológica. Y sin embargo, el mensaje sobrevivió en los evangelios gnósticos, en los textos apócrifos, en las enseñanzas esotéricas que nunca murieron del todo, y hoy está resurgiendo, porque es tiempo, porque la humanidad está lista, porque el ciclo de olvido está terminando, y lo que viene es un ciclo de recuerdo, de reconocimiento, de retorno, no a un lugar físico, sino a un estado de conciencia, al estado original, al estado de los Elohim. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo lo integras en tu vida? Primero, lo aceptas como posibilidad. No tienes que creerlo ciegamente, pero tampoco lo rechaces ciegamente. Deja que resuene, deja que se asiente. Observa cómo se siente en tu cuerpo, porque la verdad tiene una frecuencia, y tu cuerpo la reconoce, aunque tu mente la resista. Segundo, empiezas a cuestionar todo, no desde el cinismo, sino desde la curiosidad. ¿Qué más te han dicho que no es verdad? ¿Qué más has aceptado sin investigar? ¿Qué partes de tu identidad son realmente tuyas? ¿Y cuáles te fueron programadas? Tercero, empiezas a experimentar con la meditación, con la respiración, con el ayuno, con el silencio, con la naturaleza, con todo lo que expande tu conciencia, y observas qué pasa, observas qué se abre, qué se revela. Y cuarto, compartes, no para convencer, sino para conectar, porque hay otros como tú que están despertando, que están buscando, que están sintiendo lo mismo, y juntos crean un campo de conciencia elevada, que afecta a otros, que transforma el entorno, que cambia el mundo, no desde la lucha, sino desde la vibración. Hay una razón por la que este mensaje está llegando a ti ahora. No es accidente, no es casualidad, es sincronicidad. Eres parte de la primera generación en milenios que tiene acceso a esta información sin ser perseguida, sin ser quemada en la hoguera, sin ser censurada completamente. Sí, todavía hay resistencia, sí, todavía hay ridiculización, pero no hay ejecuciones. Y eso significa que el poder de las estructuras de control está disminuyendo. Y tu despertar contribuye a esa disminución, porque cada vez que eliges la conciencia sobre la inconsciencia, cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, cada vez que eliges tu propia autoridad espiritual sobre la autoridad externa, estás debilitando las cadenas, no solo las tuyas, las de todos, porque estamos conectados, a nivel cuántico, a nivel genético, a nivel espiritual,
y cuando uno despierta, todos sentimos el temblor. Así que déjame preguntarte algo. ¿Y si todo esto es verdad? ¿Y si realmente fuiste creado por seres avanzados? ¿Y si realmente llevas en ti su ADN? ¿Y si realmente tienes capacidades dormidas esperando ser activadas? ¿Y si realmente eres mucho más de lo que te han dicho? ¿Cambiaría algo en tu vida? ¿Cambiaría cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Cómo usas tu mente? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo enfrentas tus miedos? ¿Cómo defines tu propósito? Creo que sí, creo que lo cambiaría todo. Y tal vez, solo tal vez, ese es el propósito de esta revelación, no darte respuestas definitivas, sino despertarte a posibilidades infinitas, porque la verdad más grande de todas no es de dónde vienes, es quién eliges ser a partir de ahora, y esa elección es tuya, solo tuya. Nadie puede hacerla por ti, ni Yahvé, ni los Elohim, ni la Iglesia, ni Benítez, ni yo, solo tú. Y en el momento en que la hagas, en el momento en que decidas despertar completamente, tu vida se transformará. No porque algo externo cambie, sino porque tú cambiarás. Y cuando tú cambias, todo tu mundo cambia. Porque tú eres el creador, siempre lo fuiste, solo habías olvidado, y ahora estás empezando a recordar. Esta no es una conclusión, es un comienzo, porque el viaje del despertar no tiene fin, tiene profundidades infinitas, revelaciones interminables, niveles de conciencia que ni siquiera puedes imaginar todavía, y cada uno de esos niveles te lleva más cerca de la verdad, de tu verdad, de la verdad que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser descubierta. JJ Benítez abrió una puerta, pero cruzarla es tu decisión, y del otro lado no hay dogma, no hay reglas, no hay autoridad externa, hay libertad, hay poder, hay amor, y hay tú, el verdadero tú, el que nunca fue creado, el que siempre ha existido, el que es eterno, porque esa es la revelación final. No eres un cuerpo con alma, eres un alma con cuerpo, y esa alma no tiene principio ni fin, es parte de la conciencia infinita que algunos llaman Dios, otros llaman fuente, y los antiguos llamaban Elohim. Y en esta vida, en este cuerpo, en este momento, tienes la oportunidad de recordarlo, de vivirlo, de serlo. Entonces, ¿qué eliges? ¿Seguir dormido o despertar? La decisión es tuya y el tiempo es ahora. Fin del guión. Palabra total aproximada: 7.850 palabras.